Lo que vamos a ver en esta clase es el análisis de los discursos. Fíjense que he dicho los discursos y no el discurso, porque estamos hablando de una multiplicidad, de una variedad de discursos, que no es una única unidad, una única entidad individual, sino una variedad de elementos. Y en esto estamos siguiendo a un semiólogo argentino que se llamó Eliseo Verón. Eliseo Verón basa su teoría sobre los discursos en la semiótica peirciana, yendo un poquito más allá y apuntando sobre todo a la dimensión social de los discursos. Aquí hay tres cuestiones que están muy relacionadas entre sí y que han sido poco o mal contempladas en la semiótica peirciana y son mejor abordadas desde una semiótica postestructuralista: el sujeto, la enunciación y la narratividad. La primera diferencia que vamos a hacer, y en esto nos vamos a basar en Paul Ricoeur, es la diferencia entre lengua y discurso. La lengua es virtual y atemporal, mientras que el discurso ocurre en un momento determinado. La lengua se autocontiene, mientras que el discurso remite a personas que hablan o lo oyen, leen, escriben, ven. La lengua es una condición necesaria para la comunicación, pero no comunica per se. El discurso comunica entre interlocutores. La lengua es un sistema de signos que refieren a otros signos dentro del mismo sistema, mientras que el discurso refiere a un mundo que intenta representar. La otra diferencia que vamos a hacer es entre texto y discurso. El texto es un artefacto planificado con una orientación pragmática, un constructo teórico y abstracto que se realiza en el discurso. El discurso, además del texto, incluye al contexto y es el resultado de un proceso activo que para su análisis exige que se consideren las restricciones de la producción y la recepción textual. El discurso constituye la sociedad y la cultura. Es histórico, tiene una dimensión ideológica, las relaciones de poder son discursivas y el análisis del discurso es interpretativo. Me voy a detener un segundo nada más que para definir lo que, siguiendo a muchos autores, no es que seamos originales en esto, en la cátedra entendemos por ideología. Ideología es un marco de creencias, normas y valores que sustentan las prácticas sociales. Por lo tanto, todos compartimos una ideología, o dicho de otra manera, con palabras de Verón, todo discurso tiene una dimensión ideológica, porque todo discurso tiene como background un conjunto de normas, valores y creencias. En tanto que agentes de conocimiento, los discursos ejercen el poder. ¿Por qué ejercen el poder? Porque son performativos, porque producen un efecto. Son ellos mismos un factor de poder, ya que son capaces de inducir comportamientos individuales y colectivos y de generar otros discursos. De este modo, contribuyen a la estructuración de las relaciones de poder en una sociedad. Detengámonos un minuto en el concepto de texto. Un texto, para ser tal, debe tener
ciertas características. En primer lugar, cohesión y coherencia. Intencionalidad, es decir, el productor tiene la intención de expresar algo. Aceptabilidad por parte del receptor. Situacionalidad, es decir, estar ubicado en una situación comunicativa. Informatividad, es decir, que proporciona información o conocimiento sobre algo. E intertextualidad. ¿Qué quiere decir intertextualidad? Que remite a otros textos. Todo texto, dice Umberto Eco, es en realidad un intertexto, porque en todo texto se cruzan otros textos previos. En lo que yo les estoy explicando a ustedes ahora, se cruzan los textos de muchos autores que yo he leído y he estudiado a lo largo de mi vida y que he cruzado en esto que les estoy diciendo. En el análisis pragmático se analizan diferentes variables relevantes para la comprensión de un enunciado o para explicar la elección de determinadas formas superficiales para realizarlo en razón de los factores contextuales. Entre esas variables relevantes están la situación, es decir, el lugar y el tiempo donde ocurre el discurso, el contexto sociocultural, las personas presentes y el tipo de relación, y la información presuntamente compartida. Si ustedes van a analizar una urna santamariana, por ejemplo, habrán de tener en cuenta, si entienden a esa urna como un discurso, la situación donde ese discurso fue producido, el contexto sociocultural, las personas presentes al momento de la producción y uso de la urna y el tipo de relación entre las personas, y la información presuntamente compartida. Atención, un texto nunca es producto de un laboratorio aséptico, sino que sucede en un contexto. Definimos al contexto como el conjunto de circunstancias políticas, económicas, culturales, psicológicas, etc., que enmarcan y condicionan la producción textual. Al interior de un texto, el resto de los signos que lo constituyen en relación a uno determinado dentro de ese mismo texto es el cotexto. Por ejemplo, si en el textil que está arriba y a la izquierda ustedes están analizando la figura antropomorfa, la figura animal es parte del cotexto de esa figura antropomorfa. El contexto sería el conjunto de circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, etc., en las cuales, mejor dicho, ese textil fue producido. Las condiciones, entonces, en las que estas mujeres tejen, constituye el contexto de producción de la manta o textil. Vamos a diferenciar también enunciado de enunciación. Enunciado es lo realizado, el producto en el que aparecen las huellas de la enunciación. Pertenece al orden de lo que se dice, al orden del contenido. Mientras que la enunciación es la puesta en funcionamiento de un código, un acontecimiento irrepetible. Pertenece al orden del decir y sus modalidades. Se entiende entonces por enunciación el conjunto de condiciones de producción de un mensaje. ¿Quién lo emite? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Estos elementos permiten interpretar el sentido último del enunciado,
producto resultante de la actividad enunciativa. Supónganse que alguien grita tierra. Este es el enunciado. ¿Qué tienen ustedes que tener en cuenta para interpretar ese texto? El conjunto de condiciones de producción de un mensaje. No es lo mismo que tierra lo grite Rodrigo de Triana cuando están llegando las carabelas de Colón a América, a que lo grite yo cuando entra alguien en mi casa que acabo de limpiar y entra con los pies con barro en los zapatos. En la enunciación, el sujeto construye el mundo como objeto y se construye a sí mismo. El yo enunciador precisa, por el mero hecho de existir, de un no yo, es decir, de un otro, que es el enunciatario o coenunciador. El aquí y el ahora representan respectivamente el lugar y el momento en que se produce la enunciación. Todos aquellos elementos que hacen referencia tanto al yo y al tú como al aquí y al ahora se consideran índices específicos de la enunciación o deícticos. La palabra deíctico viene de deixis, que quiere decir indicación o señalamiento. El enunciado entonces es la resultante del proceso de enunciación. Eventualmente coincide con lo que entendemos por texto. Sin embargo, no todo enunciado es un texto. Por ejemplo, el habla incoherente de un ebrio o de un psicótico no es un texto porque no es coherente. El dispositivo de enunciación incluye fundamentalmente tres elementos: el enunciador, el enunciatario y el pacto de lectura. El enunciador y el enunciatario no pueden describirse como personas reales, son figuras discursivas. En este momento que yo les estoy hablando a ustedes, me estoy construyendo a mí misma como enunciador. Un enunciador que en este caso se está construyendo no como madre, no como amiga, no como vecina, se está construyendo como docente argentina, universitaria de la carrera de arqueología. ¿Sí? Y me estoy dirigiendo a un enunciatario, que en este caso son ustedes, que yo no sé si son buenas o malas personas, si son gordos, flacos, altos, petizos, si son generosos o egoístas. El enunciatario que estoy construyendo es un estudiante avanzado de arqueología, Argentina, Tucumán, 2021. ¿Sí? Es a ese enunciatario al que me estoy dirigiendo. Pacto de lectura significa un contrato implícito entre enunciador y enunciatario. En nuestro caso, ¿cuál es el contrato implícito? Que yo sé y ustedes no, que yo enseño y ustedes aprenden, que ustedes preguntan y yo respondo, ¿sí? Y que lo que les enseño es cierto, es verdadero. Ustedes no esperan que yo les diga un montón de mentiras o que les enseñe mal. Esperan que les enseñe bien y que los acerque al conocimiento de esta materia que es semiótica. Para terminar de entender qué significa este pacto de lectura, piensen en lo que ha sucedido con los medios de comunicación en los últimos años. ¿Sí? El pacto de lectura original entre los medios de comunicación y el público era que los medios de comunicación informaban sobre hechos e informaban de manera verdadera. Aquello de, no sé si ustedes lo recuerdan, es verdad, lo dice la Gaceta. Ese pacto de lectura se rompió.
hoy sabemos que no necesariamente lo que dice la Gaceta es verdad y es muy probable que en muchos casos sea mentira, ¿sí? Y lo mismo puede aplicarse a cualquier otro medio. El enunciador, al que Umberto Eco llama autor modelo, es una figura discursiva construida en el texto. Siguiendo con el ejemplo que les di en la diapositiva anterior, ustedes no saben si yo soy una buena o mala persona, ¿sí? Lo que ustedes pueden percibir y reconstruir es la figura de enunciador, enunciadora en este caso, que estoy construyendo en lo que les estoy diciendo. El autor modelo se opone entonces al autor empírico, al autor real de carne y hueso. Otro tanto sucede con el enunciatario o lector modelo, según lo llama Eco, que se opone al lector empírico. Cuando yo preveo mi enunciatario, en el caso de esta clase, yo preveo que ustedes son estudiantes avanzados de arqueología que tienen determinados conocimientos, ¿sí? Entonces, cuando en algunas diapositivas atrás yo mencioné como ejemplo la urna Santa Mariana, sé que ustedes saben que es una urna Santa Mariana, no tengo que detenerme a explicarlas. Sé que forma parte de la enciclopedia del lector que ustedes tienen. ¿Qué es una enciclopedia del lector? Una especie de base de datos que está almacenada en el cerebro de cada uno de ustedes. Y esa base de datos está hecha de el conjunto de cosas que han ido aprendiendo de manera formal o informal a lo largo de sus vidas. Yo preveo esa enciclopedia para saber que, por ejemplo, no necesito explicar lo que es una urna, no necesito explicar lo que es Santa Mariana, ¿sí? Por eso es que dice Umberto Eco que todo texto tiene huecos, tiene como espacios vacíos que el lector rellena desde su enciclopedia. Cuando el niño le dice a su amiguita, me saqué un 10 en matemáticas, no necesita explicarle a la amiguita qué quiere decir 10, qué quiere decir matemática, quién enseña matemática. Liceo Verón distingue también entre gramática de producción y gramática de reconocimiento. Gramática usada en un sentido muy amplio, ¿sí? Una gramática es un conjunto de reglas, básicamente. Habitualmente hablamos de gramática cuando hablamos de la lengua, pero también hay una gramática social que está hecha de todas las normas, reglas, creencias, valores que están vigentes en un determinado momento, en un determinado grupo social. Esa gramática de producción condiciona la producción, valga la redundancia, de cualquier texto, de la naturaleza que fuera. ¿Bien? De la misma manera, hay una gramática de reconocimiento, es decir, el conjunto de normas, de valores, de creencias por parte del enunciatario, y es el bagaje con el cual el enunciatario va a leer un determinado texto. ¿Qué es lo que sucede en el caso de la arqueología? La gramática de producción de un determinado texto, continuemos con la urna Santa Mariana, del enunciador que produjo esa urna, está muy lejos de la gramática de reconocimiento del arqueólogo que va a leer esa urna Santa Mariana.
cuál es la manera de acortar la distancia por parte del lector modelo, en este caso el arqueólogo. Reconstruir la gramática de producción. Por lo tanto, dice Eliseo Verón, podemos definir a la semiosis como la red interdiscursiva de la producción social de sentido. La semiosis es ternaria, social, infinita e histórica. En este marco, aquello que Peirce había llamado signo, desde la teoría del análisis del discurso llamaremos discurso. El objeto será llamado representaciones y el interpretante será llamado operación. Tanto la gramática de producción como la gramática de reconocimiento son sistemas productivos. La de producción apunta al análisis de las relaciones entre discurso y condiciones de producción, por lo tanto, al análisis de los aspectos ideológicos. Mientras que la gramática de reconocimiento apunta al análisis de las relaciones entre discurso y sus efectos, o sea, el análisis del poder de un discurso. Un enfoque más productivo, entonces, es considerar las relaciones sociales como mediadas por cosas en una relación triádica, donde la gente, las cosas y las palabras, en combinaciones variadas, pueden todas funcionar como signos, objetos e interpretantes dependiendo del contexto semiótico. ¿Qué es entonces en este marco interpretar? Umberto Eco propone tres posibilidades. Interpretar es descubrir la intención del autor, descubrir la intención del lector, o interpretar es descubrir la intención del texto. Si pretendiéramos decir que interpretar es descubrir la intención del autor, aquella pregunta que a lo mejor le hicieron en la escuela, ¿qué quiso decir el autor?, vamos a concluir con que es una pregunta imposible de responder. No tengo la menor posibilidad de responder qué quiso decir Shakespeare cuando escribió Romeo y Julieta. ¿Qué quiso decir el indígena que construyó, que fabricó la urna santamariana? ¿Qué quiso decir el grupo social que produjo un determinado enterratorio en la cultura inca? Imposible. No lo tengo a la persona delante, no se lo puedo preguntar, y es más, Eco señala que incluso en cualquier autor, y también en un autor contemporáneo al cual pudiéramos acceder, funcionan motivaciones inconscientes de las cuales ni la propia persona es consciente. Por lo tanto, cualquier intento de descubrir la intención del autor remite a lo que se conoce como falacia biográfica. La otra posibilidad es decir, bueno, interpretar es remitirme a la intención del lector. No hay un interpretómetro. Yo puedo interpretar algo de determinada manera y ustedes de otra. ¿Quién tiene razón? No hay forma de medirlo. Por lo tanto, cada uno le puede dar la interpretación que le dé la gana. Pero ahí, dice Eco, estaríamos confundiendo el uso con la interpretación. Una cosa es que yo use un texto determinado para decir algo y otra cosa es que lo interprete el texto. Podríamos entonces decir, bueno, entonces me quedo con la intención del texto, descubrir cuál es la intención del texto mismo.
Los que sostienen esta postura se denominan textualistas. ¿Por qué? Porque dicen, no solamente no puedo acceder al autor empírico, al autor original, sino que tampoco puedo acceder al contexto. Ese contexto desapareció, no se lo puede reconstruir. Dentro del textualismo hay dos grandes líneas, el formalismo y el estructuralismo. Los contextualistas, por su parte, señalan que un texto está producido en un contexto, está condicionado por el contexto y la interpretación también, obviamente. Dentro del contextualismo hay por lo menos dos grandes líneas que son el marxismo y el análisis de los discursos. Entonces, ¿qué es interpretar? La semiótica de la interpretación propone lo que Eco llama el círculo hermenéutico, es decir, inferir en el texto el autor modelo que está condicionado por una gramática de producción, desde la cual ese autor modelo prevé un lector modelo que tiene su propia gramática de recepción o de reconocimiento. En esta reconstrucción que es circular y que va y viene del autor modelo al lector modelo, del lector modelo presente en el texto a su gramática de recepción y su previsión de una gramática de producción, es donde se puede producir una interpretación. Ahora, siguen siendo varias, en casi todos los casos, las interpretaciones posibles. ¿Cuál es entonces la manera de reducir ese número de interpretaciones posibles? El principio de economía interpretativa dice que la hipótesis más válida es aquella que demanda menos tiempo y menos esfuerzo en ser contrastada con el texto. Yo podría en principio decir que el Evangelio de San Lucas es una novela policial. Ahora, poner esa interpretación frente al texto mismo y validar la interpretación, me va a demandar mucho tiempo y mucho esfuerzo, lo cual le va a restar validez a esa hipótesis. Interpretar entonces sí es posible. Y en el caso de la arqueología, ¿qué? Bueno, en principio podemos preguntarnos si un sitio o un objeto arqueológico efectivamente pueden ser definidos como texto. Los argumentos a favor dicen que en un sitio o en un objeto arqueológico encontramos un encadenamiento coherente de signos que responde a todas las características textuales antes señaladas, que es susceptible de ser leído como tal, que pueden inferirse de él hipótesis interpretativas y que fue producida por un autor modelo en base a una gramática de producción para un lector modelo. Esta analogía textual ha sido discutida en arqueología. Algunos autores señalan que podría sí admitírselas, podría decirse que un objeto o un sitio arqueológico son textos, y otros, a mi juicio, confundiendo la noción de texto con la de texto lingüístico, se niegan a aceptar esta analogía. Esto ustedes lo van a rastrear por su propia cuenta en la bibliografía. No me voy a detener en esto, es bastante sencillo y ustedes lo pueden analizar por sí solos.
De la analogía, suponiendo que aceptemos la analogía textual, se desprenden dos consecuencias. La primera es que revela que los significados de la cultura material son continuamente generados a través de la práctica y esos significados estructuran y constituyen el pensamiento. La segunda consecuencia es que el concepto de texto enlaza el significado simbólico con poder y estrategia social, porque no cualquiera en una sociedad dada está autorizado a escribir un texto o a asignar un significado particular. ¿Dónde queda entonces en este marco la objetividad? La objetividad no es una cualidad absoluta o abstracta a ser alcanzada. La objetividad se construye. Personalmente yo prefiero proponerme como objetivo cuando hago una investigación no la objetividad, que sé que no la voy a alcanzar, sino la honestidad. ¿Sí? Y aquí sí podemos ser con nosotros mismos extremadamente exigentes. Yo sé que no puedo ser objetiva partiendo de la base de que soy un sujeto, pero sé que puedo ser honesta y no forzar interpretaciones para que coincidan con la hipótesis que me propuse. Conviene tener en cuenta que la cultura material no es simplemente una colección de signos motivados o no a ser pasivamente interpretados por un lector. La cultura material es una práctica social activa de compromiso con el mundo. Ahora, ¿qué sucede? Puesto que el arqueólogo no es el lector modelo previsto por el enunciador. La labor interpretativa del arqueólogo entonces consiste en inferir el lector modelo previsto en el texto a partir de la reconstrucción de gramática de producción del autor modelo para elaborar una hipótesis interpretativa que cotejará con el texto mismo. En conclusión, la arqueología es un discurso pragmático constituido por prácticas significantes en el presente que se articulan sistemáticamente con prácticas significantes en el pasado. Su objetivo de máxima es la reconstrucción de un discurso social desaparecido.